Muy buenos días, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en todos nosotros. Estamos una vez más en este lugar, gracias al Señor, para poder estar reflexionando a la luz de la palabra del Señor. Tenemos en este mes el tema que nos convoca a que consideremos cómo miramos el crecimiento en la obra del Señor. Dice el tema, hoy se prefieren templos llenos de gente pero sin conocimiento de Dios. Es el tema general de todo este mes. Y el domingo pasado nos hablaba el Señor y dice, llenamos los templos de personas pero con vidas vacías de Dios. Y en esto hemos dado a conocer, hermanos, que el propósito de Dios es, y lo que Él quiere, es que le conozcan a Él, como lo dice San Juan capítulo 17, versículo 3. Él es el único Dios verdadero y este es el propósito del Padre, que le conozcan a Él y al que fue enviado y al que lo envió, a Jesucristo el Señor. Y esto es importante poder comprenderlo y en este tema de este día domingo, 10 de octubre, dice, es necesario y una obligación escritural conocer quién es Dios. Y para ello tenemos la lectura bíblica en Job capítulo 36, versículos 22 al 26. Job capítulo 36, versículos 22 al 26, y voy a dar lectura a la palabra del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Dice así su palabra. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de agradecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos ven, la miran el hombre de lejos. Y aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Amén. Palabra de Dios, hermanos, que nos invita a que reconozcamos qué Dios tan grande como nuestro Dios. ¿Quién le dará consejos a Él o quién le dirá, esto hiciste mal, si Él es Dios? A este Dios es el que nosotros tenemos que conocer y es la invitación, hermanos, a través de este tema, a que nosotros le conozcamos a Él. ¿Y cómo conoceremos a este Dios? A través de su palabra, la eterna palabra de Dios. Esta es la invitación, por eso que es importante, hermanos, comprender y entender, ya que la criatura, lamentablemente hoy día, tiene otra forma de poder evaluar, ¿no? Y en estos tiempos se mide el avance o el crecimiento de una iglesia local en cuanto a la cantidad de hermanos que se congregan, cuántos asisten al templo o cuántos son los miembros inscritos en algún registro, sin considerar que el crecimiento bíblico está enfocado en otro sentido. Eso es lo que debemos tener claro, ya que la palabra del Señor nos dice que claramente otra cosa en cuanto al crecimiento. Quiere Dios que podamos cambiar esa mirada y esa percepción equivocada, puesto que podemos tener templos repletos de gente y llenos de cada vez que se pueda congregar, ¿no? Una iglesia local con cientos de personas, pero mejor sería tener pocos creyentes, pero con sus mentes llenas del conocimiento de Dios por medio de su palabra. Eso será y eso lo hará la diferencia en los tiempos de hoy. Esto es lo que quiere Dios, esto es lo que Dios quiere verdaderamente que nosotros podamos comprender. Amados, el Señor quiere que le conozcamos a Él, que le entendamos a Él, que sepamos de Él. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en templos donde lo único que se habla es de la denominación o de la experiencia personal de cada criatura que está allí o que está expresando la palabra de Dios, y como no hay más conocimiento,
La persona termina hablando de sí, de lo que recibió, de cómo vivió y de qué ha hecho y qué no ha hecho. Y la palabra del Señor nos dice otra cosa. En el Evangelio encontramos en la epístola, hermanos, de Pablo, donde Pablo recomienda a su hijo Timoteo y le dice: predica la palabra y nada más que la palabra, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque la palabra de Dios, hermanos, tiene la virtud que no tiene ninguna de aquellas experiencias mías ni mis palabras. La palabra de Dios dice que es espíritu y es vida, y ella es verdaderamente la que puede compungir, reargüir y traer a la criatura el arrepentimiento al poder recibir la revelación de Dios por intermedio de su palabra. Mi testimonio es mi testimonio, mi experiencia es mi experiencia, pero la vivencia de la palabra de Dios hablada al corazón de la criatura trae vida, porque Él dijo: mis palabras son espíritu y son vida. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios es la que reargulla a la criatura. La palabra de Dios es la que nos alumbra, y por eso que es importante hablar de la palabra, porque la palabra de Dios alumbra la oscuridad que hay en la criatura. Y esto es importante porque el que oye palabra de Dios, ciertamente, amados, va a escuchar y va a ver que le está alumbrando la negrura, el pecado que hay en el corazón, porque el que revela el pecado es la palabra de Dios. ¿Qué hacían los hombres cuando Esteban predicaba la palabra? Se sentían, ¿no es cierto?, reargüidos, se sentían enfrentados a la verdad de la palabra y no podían resistirla. Por lo tanto, se ensoberbecieron y se levantaron y le apedrearon. Amados, hoy es lo que nosotros tenemos que realizar, es justamente aquello, hermanos, hablar de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice allí la palabra del Señor? ¿No? En Jeremías capítulo 24, Jeremías 24, versículo 7. El Señor hablándonos y recordándonos que Él tenía dispuesto esto, hermanos, de poder entregarnos su palabra, de hacernos conocer esto tan grande, para que nosotros hoy día podamos nosotros también transmitir el mensaje de la cruz. 24:7, ¿qué dice allí? La palabra del Señor. Dice, voy a leer desde el 6 para que comprendamos el texto. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Palabra del Señor, que nos lleva, hermano, a que consideremos que esto es lo que Dios quiere que nosotros también hoy día prediquemos. Por eso dice el título, es una obligación, es necesario y una obligación escritural conocer quién es Dios. No podemos hablar de Dios si no le conocemos. No podemos hablar de los atributos de Dios si no los conocemos. ¿Y cómo lo conoceremos? A través de la palabra del Señor. Tu palabra nos dice que debemos escudriñar las Escrituras, ¿no? ¿Cuál es el fin de ello? Es una orden. No es si queremos, sino para todo aquel redimido de Dios, para aquel que ha sido alcanzado a través de la gracia de Dios, es una orden de escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Y en ella os parece que encontráis la vida eterna. Consideremos esto. Ninguna de mis palabras ni ninguna de mi experiencia tiene, hermanos, la virtud que tiene la palabra de Dios. Además, ella nos dice que ella es espada de dos filos. Ella es la que penetra allí, en la coyuntura, hermano, y aún hasta penetrar el alma, porque es palabra de Dios. Por eso que es importante que hoy día nosotros consideremos, ¿no?, lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos habla allí, hermanos, en San Juan capítulo 17, 25. Voy a leer lo que dice allí, hermanos, en San Juan 17, versículo 25. El Señor recordándonos para que no erremos,
Porque muchas veces nosotros, hermanos, decimos, bueno, ¿por qué pasa esto que en nuestros tiempos no se convierte la criatura? Claro, si nosotros estamos hablando de nosotros y no estamos hablando de Jesús, debemos predicar a Cristo y a Cristo crucificado, aquel que fue enviado por el Padre a este mundo a nacer en medio de ese pesebre y venir a humanarse para luego mostrarse al mundo como el Salvador y crecer crucificado para pagar la redención allí en el Calvario de la cruz. ¿Qué dice San Juan, capítulo 17, versículo 25? Dice así su palabra: el mundo no te ha conocido, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué tenemos que dar a conocer? Tenemos que dar a conocer a Cristo. Amado, el amor de Cristo debemos darlo a conocer, porque el mundo hasta hoy no le conoce. ¿Y cómo le conocerán? Si no hay quien les predique, si no hay quien conozca a Dios, no hay quien dé conocimiento de este Dios maravilloso, de este Dios lleno de amor y de misericordia. Hoy es la oportunidad en que nosotros tenemos que reflexionar, amados en el Señor, y poner los ojos más que en un celular o en Facebook, en la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere. Su pueblo dice que debemos estar nosotros llenos del conocimiento de la palabra del Señor, porque de lo que hay en el corazón habla la boca. Y si nuestro corazón, nuestra mente está llena de la palabra del Señor, palabra de Dios, hablaremos. Y esto se dará a conocer. Por eso que encontramos muchas veces, ¿no?, que las criaturas van a un templo, se congregan allí y usted les pregunta por qué van a aquel lugar, por qué son evangélicos, porque así se pregunta, y no hay respuesta, porque no hay conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios no viene por otra cosa que por escudriñar la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hoy día pongamos esta maravillosa atención. Y como decía el domingo pasado, la palabra del Señor, hermanos, en San Juan 17, versículo 3, ¿no?, dice algo muy importante. Si alguien quiere conocer la vida eterna, aquí está la respuesta en la misma palabra que teníamos el domingo pasado. Y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, ¿no? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al quien tú has enviado. ¿Y a quién envió? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que es importante, amados en el Señor, y muchas veces la criatura conoce más de la organización, de la denominación en la cual está asistiendo, que de este Cristo maravilloso que se ha mostrado al mundo allí en la cruz del Calvario para salvación para todo aquel que cree. Y este es el propósito. Por eso es que es importante y nos envía a nosotros, los predicadores, los líderes, los que están al frente entregando el mensaje de la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer es hablar de Él, no de nosotros, ni de las experiencias que nos han pasado a nosotros, no de las cosas que nos han sucedido a nosotros, sino que tenemos que hablar de los hechos potentosos que Él ha hecho para que nosotros le conozcamos y le conozcamos a Él. Por eso dice, es necesario y una obligación escritural conocer quién es Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermanos, a veces nos gloriamos, nos gozamos en hablar de lo que nosotros tenemos o hacemos, y el Señor dice lo contrario. No se alabe el sabio en su saber, porque la sabiduría no está en conocer ciencias, ¿no?, terrenales o seculares, ni tampoco se alabe el fuerte en sus fuerzas propias, sino que el que se ha de gloriar, el que se ha de alabar, alábese en conocerme y entenderme. ¿Y cómo conoceremos y cómo le entenderemos? A través de la eterna palabra de Dios. El Señor
sea glorificado en esta mañana y podamos entender el propósito que Dios tiene para con cada una de nuestras vidas. Y este es el fin, ya que, hermanos, la palabra del Señor nos dice que muchos, pero muchos, falsos Cristos han salido y están hoy día en acción, engañando, hermanos, a aquellos que no han puesto los ojos en la verdadera y en la perfecta palabra de Dios. Y la iglesia hoy día tiene el deber de conocer la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso dice su palabra, conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Él lo declaró, Él lo dijo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Por eso que es importante que conozcamos el fin y el propósito que Dios tiene, hermano, para con nosotros, que le conozcamos a Él a través de su palabra. Y la palabra de Dios se haga vida en nosotros y vivamos a través de ella. Y podamos entender que Dios nos llamó para que seamos sus hijos, su pueblo, en el cual Él se manifieste y nosotros le obedezcamos a Él a través de su palabra. A veces se obedece más lo que está estipulado como dije, por la organización a la que asistimos, pero nos olvidamos de que el que tiene la autoridad plena y absoluta es Dios, pero de Él hablamos poco. De Él hablamos poco, es hoy cuando debemos llenarnos de Él. Vuelvo a repetir lo que dijo Pablo a Timoteo, al joven pastor, y le dio el consejo y le dijo: tú predica la palabra, nada más que la palabra, ¿no? Porque haciendo esto te salvarás a ti mismo, porque la palabra de Dios nos reargulle y nos alumbra a nosotros mismos, ya que su palabra dice que ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es una antorcha que alumbra el lugar oscuro, y hoy es cuando la palabra de Dios debe alumbrar al mundo para que aquellos sepan que están perdidos y que deben volverse a Él, y que Él es el único Dios real y verdadero. Pero muchas veces nosotros predicamos de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, las cuales nos sirven a nosotros, porque hemos tenido nosotros nada más esa experiencia con Dios. Pero cada persona debe tener ese encuentro maravilloso con Dios, y dice que los que fueron a Él, los que se acercaron a Él, los que le recibieron a Él, fueron alumbrados. Y hasta hoy día Él sigue alumbrándonos a través de su palabra. El Señor sea muy glorificado, que podamos tener, hermanos, esta visión, y debemos nosotros preocuparnos como deber. Es una obligación, es necesario y una obligación, ¿no?, escritural, conocer quién es Dios. ¿Qué dice Job en su palabra? Amado, Job en el capítulo, voy a leer, en el último capítulo del libro de Job encontramos algo importantísimo, que él decía conocer a Dios, ¿no? Decía conocer a Dios, pero no le había conocido. De oídas, termina diciendo, de oídas te había conocido. Vamos a ver qué es lo que nos dice allí. En el libro de Job, capítulo 42, encontramos esta reflexión que estaba en el domingo pasado, hermano, y que es importante que nosotros la consideremos. Respondió, dice Job 42, del 1 al 6, dice así: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Grande es el amor del Señor. Cuando llega a la criatura el conocimiento verdadero de Dios,
Entonces está la reflexión de oídas. De oídas, ¿cuántas criaturas de oídas? Y hablan lo que oyen, no lo que ciertamente la palabra de Dios les ha revelado. ¿Y cuántas veces se repiten cosas que no están en las Escrituras, sino que el hombre las ha dicho y se van repitiendo como que si fueran de parte de Dios? Se oscurecerá el sol al mediodía si Dios no respondiere a un pecador que clama misericordia. ¿Dónde está eso? Alguien lo dijo y se repitió. Y se sigue repitiendo como que si fuera palabra de Dios, palabra de hombre, pero no de Dios. Por eso que el Señor nos dice que nosotros debemos predicar la palabra y nada más que la palabra, ¿no? Esto es lo que Dios quiere, amados en el Señor, que nosotros nos llenemos de su palabra para que transmitamos la verdad de Dios, la verdad del Evangelio de Cristo, del conocimiento pleno que Dios nos da a través de su palabra, para que nadie nos engañe, que dice allí, hermanos, la palabra del Señor, en el mismo Evangelio de San Mateo, ¿no? En el Evangelio según San Mateo encontramos, hermanos, el requerimiento, el consejo de Dios a los suyos, para que no seamos engañados, para que nadie nos lleve por camino equivocado, porque estamos llenos del conocimiento de Dios, de modo que podamos entender que esto es lo que debemos nosotros hoy día preocuparnos, ¿no? Y vivir en ello. El Señor nos dice que debemos cuidar de que nadie nos engañe, ¿no? Porque vendrán muchos. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. La palabra del Señor es inerrante, es infalible, ya no falla, es perfecta y nos deja, hermanos, a nosotros con claridad el tiempo en que nosotros debemos mirar, hermanos, la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras. No es una rogativa, es una orden. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que encontráis la vida eterna. El Señor en esta mañana, Él nos bendiga. Y este es el fin, que le conozcan a Él, el único Dios verdadero, ¿no? Que le conozcan a Él, porque ciertamente su palabra nos dice, hermanos, quien le conoce a Él tiene la vida eterna. Y su palabra nos ha dicho: el reino de los cielos entre vosotros está, porque Él es la vida eterna. Y si nosotros le hemos recibido, tenemos la vida eterna en nosotros, ¿no? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Y a quien el Hijo se lo quiera revelar, dice su palabra. Por eso que es importante que hoy día nosotros miremos dónde estamos situados, amados en el Señor. ¿Qué es lo que verdaderamente estamos haciendo? Que tengamos más conocimiento de Dios que las cosas que puedan decirnos el hombre, porque la palabra del Señor es guía. La palabra del Señor es la que nos alumbra, y esto lo rectifica allí el Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 14, ¿no? ¿Qué nos dice allí? Qué importante, hermanos, que nosotros consideremos estas cosas. San Juan 14. Es importante que nosotros miremos lo que el Señor habla a los suyos, alentándole en aquellos días, y hoy día también lo hace el Señor. También nos recuerda que debemos estar puestos los ojos
en la eterna palabra de Dios. Dice así: no se turbe vuestro corazón. San Juan capítulo 14. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conociereis o me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amados, dice más ahora, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os he hablado no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Grande, hermanos, grande y maravilloso es que su palabra nos da a entender, y esto es lo que debemos nosotros hoy día considerar, que la palabra de Dios, hermano, está hablando a nuestras vidas para que tengamos pleno conocimiento del Dios que nosotros servimos, del Dios que se ha manifestado a nuestras vidas en salvación, en perdón de pecados, ¿no? Y que hoy día debemos nosotros hablar de Él con conocimiento, no por lo que escuchamos, sino que lo hemos visto, lo hemos leído y está aquí en la perfecta palabra de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos avala. Y todo lo que está aquí, hermano, en la palabra del Señor vivifica, porque no en vano el Señor lo ha dicho. Toda la palabra, toda la escritura, desde el Génesis al Apocalipsis, amados en el Señor, es palabra de Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios, el hombre que ha recibido a Dios, el hombre que ha creído y el hombre que le sigue a Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo vamos a hablar, hermanos, de Dios si no le conocemos? ¿Cómo vamos a presentar a Jesucristo si no le conocemos? Solamente lo que nos han dicho, solamente lo que hemos oído, y muchas veces hasta distorsionado, porque es palabra de hombre, ha sido traspasado de parte de hombre, pero más la palabra de Dios es la que nos revela verdaderamente el propósito del Padre en su Hijo. Y esto es lo grande, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero. Y nosotros tenemos un deber, una obligación como hijos de Dios, de llenarnos de su palabra, del conocimiento de su palabra, porque ellas nos revelan. Tenga presente esto, amados en el Señor, tengamos presente estas cosas que Él nos dice: escudriñar las Escrituras. Escudriñar significa, hermano, indagar en ella. Allí encontramos el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos cómo Dios el Padre tenía en su plan enviarnos a su Hijo. Ahí conocemos cómo el Padre, hermano, manifestó su amor para con los hombres. Por eso la palabra del Señor nos dice: ellas son las que dan testimonio de mí. Y a veces la criatura quiere ir a buscar grandes libros. Está bien, quiere instruirse, pero donde está la verdad, está en la palabra de Dios. Donde está el testimonio fidedigno, hermano, está en la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. En ella os que parece que encontráis la vida eterna, porque mis palabras son espíritu y son vida.
Ellas son espada que traspasa ya los tuétanos, las coyunturas, hasta partir el alma, dice. La palabra de Dios es vivificante. La palabra de Dios reargulle. La palabra de Dios convence de pecado. Por eso que el Señor nos recomienda, hermanos, que esto es lo que debemos hablar. Y a veces se hablan muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver, hermanos, con la palabra de Dios. Y se llena y se ocupa el tiempo en hablar ciertamente del hombre, del humano, que no tiene ninguna virtud, hermanos. Nada, al contrario, a veces se cuentan historias y hasta se miente en los altares contando y adornando cosas que no son, mientras que la palabra de Dios es la que nos da vida. Bendiga a Dios a su pueblo, bendiga al Señor a los suyos, que alcance su misericordia a su pueblo en esta hora y podamos reflexionar a la luz de la palabra del Señor. Se va el tiempo, amados, y hoy que cuesta tanto reunirse contando muchas cosas que no edifican, que no nutren el alma, sino que experiencias personales y aún experiencias que son de otros y no propias. Por eso que es importante que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y hablamos de su palabra, esto sí, hermanos, tiene valor porque es la palabra de Dios, es la obra de Dios, es lo que Dios verdaderamente nos dejó para que en ellos nosotros pongamos atención. Sea el nombre de Dios muy glorificado y podamos darnos cuenta, hermanos, que crecimiento no es llenar un lugar de personas, pero vacías del conocimiento de Dios. Más bien, que los que vengan a Dios conozcan a Dios, al único Dios verdadero. Hermano, esta es la vida eterna. Y esto es lo que Dios quiere, que le conozcan a Él. Que le conozcan a Él, que se identifiquen con Él. A veces la criatura se identifica, ¿no es cierto?, con denominación o con lugar de residencia donde va allí a congregarse, pero que es importante que nos identifiquemos con Dios, que nos identifiquemos con aquel que nos amó de tal manera, porque este era el fin de enviar a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que éste fuese salvo por Él. Y esta es la condenación, de que aquellos no le recibieron y por no haberle recibido ya son condenados hasta el día en que puedan recibirle. El Señor bendiga la iglesia donde quiera que esté, alrededor de la tierra donde está su pueblo redimido, podamos nosotros darnos cuenta que hoy más que nunca necesitamos, hermanos, volver, hermanos, a poner los ojos en la perfecta palabra de Dios, en la eterna palabra de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios esté hablando a cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo de Dios nos traiga a la memoria que es esto lo que nos ha hecho vida. Esto es lo que ha transformado, hermanos, nuestro caminar. Esto es lo que nos iluminó para darnos cuenta que nuestra vida estaba perdida, que estábamos en oscuridad. Y Él nos sacó de las tinieblas a esta luz admirable del Evangelio, reflejada a través de la palabra santa del Señor. Dios nos bendiga, mis hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por esta reflexión, por estar, Señor, reflexionando a la luz de tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté allí, Señor, a través de tu gracia divina, haciéndonos comprender que debemos poner nuestros ojos, la atención debida a tu palabra, para que no erremos y para que seamos llenos de esta gracia divina y podamos presentarte a ti como verdaderamente tenemos que hacerlo. Señor, para que ella sea la que convierta el alma, la que verdaderamente nos haga reaccionar, sabiendo, Señor, que estábamos perdidos y tú apareciste para darnos vida y vida en abundancia. Tu palabra es vida. Tu palabra, Señor, es luz que alumbra nuestro camino. En medio de la oscuridad de este mundo, tu palabra nos va alumbrando. Señor, guarda al anciano. Señor, guarda a aquellos que están enfermos, donde quiera que se encuentre y haya uno de tus hijos en enfermedad, tu gracia les alcance. Señor, los matrimonios en los tiempos difíciles, Señor, de tanta disipación, y donde hay, Señor, un libertinaje, Señor, guarda a tu heredad, guarda los matrimonios, guarda, Señor, al joven, la señorita, aún los niños. Señor, guarda y unge sus mentes de modo que no sean extraviados del camino al cual sus padres les han presentado. También, Señor, te rogamos por los que han de ser salvos, Señor, tu gracia sea manifestada a ellos a través de la predicación del Evangelio eterno. Tu bendición te la rogamos.
Te la suplicamos por los méritos santos de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén, Señor.